Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Úrsula Camba, Raquel Urroz y Federico Navarrete, vamos a hablar de la caída de la Gran Tenochtitlán. Hoy, 13 de agosto, se cumplen 500 años de aquel hecho histórico. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy, hace 500 años exactamente, cayó la Gran Tenochtitlán. El 13 de agosto de 1521, el ejército de Hernán Cortés, con ayuda de otros pueblos originarios, detuvo a Cuauhtémoc y como consecuencia el imperio mexica fue derrotado. Entre mitos y polémicas se están conmemorando 5 siglos de este hecho tan representativo para lo que hoy es México. Y para hablar de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, le doy la bienvenida a Úrsula Camba. Ella es doctora en Historia e integrante del Consejo Asesor de México 500. Úrsula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Gracias. Raquel Urroz también nos acompaña, es doctora en Antropología, integrante de la Comisión Organizadora por los 500 años por Difusión y Cultura de la UNAM. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, Leo. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Y bueno, me da gusto, como siempre, tener de regreso aquí a Federico Navarrete, historiador y divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Mucho gusto estar aquí, mucho gusto estar con Raquel y Úrsula. Bueno, pues vaya tema, ha causado mucha controversia, se ha politizado, hay que decirlo, este tema de la caída de la Gran Tenochtitlán. Yo empezaría contigo, Raquel. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista histórico, qué representa la caída de la Gran Tenochtitlán? ¿Qué representa? En varios niveles, ¿no? O sea, un poquito creo que es importante desmenuzar esto en distintas escalas, porque o sea, la conquista es un concepto que está nombrando un suceso en particular, que es la caída de esta ciudad, de esta isla, que fue asediada por varias semanas, casi 3 meses, en donde en una guerra de desgaste, bueno, pues finalmente cae, y en donde ya había penetrado la epidemia, etcétera. Eso es un suceso muy puntual. Eso, es decir, esto es una situación, y lo demás, es decir, todo un complejo histórico, geográfico, de un espacio mesoamericano en donde hay muchas unidades políticas, territoriales, facciones, guerras crónicas. Esta es como otra historia en donde se ven todos involucrados y todos metidos en un acontecimiento. Es decir, si conmemoramos este acontecimiento, eso no ensombrece ni opaca, creo, las otras culturas, los otros desarrollos, la otra historia previa de todo este complejo que es Mesoamérica. Entonces, pensar en esto, en esta primera dimensión, es un acontecimiento militar muy particular. ¿Cómo lo ves, Federico? ¿Qué representa esta caída de la Gran Tenochtitlán hace exactamente 500 años? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha quedado clara en las discusiones históricas de los últimos años sobre la llamada conquista de México es que realmente la caída de México de Tenochtitlán muy probablemente significó mucho menos de lo que hemos pensado normalmente, ¿no? Normalmente cuando pensamos en la conquista en la caída de México Tenochtitlán, la pensamos como un parteaguas definitivo en la historia de nuestro país, el fin de la época prehispánica, el inicio de un nuevo periodo que es radicalmente diferente. Solíamos pensar que de alguna manera los conquistadores eran los españoles, esencialmente, y que todos los indígenas habían sido vencidos y conquistados. Es un poco lo que implicaba la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, pero realmente las investigaciones históricas de las últimas 2 décadas creo que han alterado profundamente esta comprensión del evento, ¿no? Para empezar, ha quedado claro que
que no todos los indígenas fueron conquistados, desde luego, en 1521, sino que el ejército conquistador era 99% indígena, de hecho, y menos de 1% español. Entonces, realmente, pues la idea de que los indígenas son vencidos es equivocada. El 13 de agosto, la mayoría de los indígenas del centro de México eran vencedores y no vencidos, que luego también lo que cayó, lo que fue conquistado, no fue un imperio, porque el imperio ya había sido desmantelado antes, sino más bien fue una ciudad. Y una ciudad que era una entre muchísimas ciudades. En Mesoamérica había cientos de ciudades y desde luego México Tenochtitlan era quizá la más poblada, aunque Cholula quizá se fuera más o menos del mismo tamaño, pero no era ni de broma la única. Y entonces pues lo que cayó fue esa ciudad. Y luego también ha quedado claro que la conquista, que realmente el 13 de agosto de 1521 no es el fin de lo que llamaríamos la conquista, sino es realmente el comienzo. O sea, después, en los siguientes 20 años, hubo expediciones por todo lo que sería luego la Nueva España, hasta Sinaloa y Tamaulipas en el norte, y luego se fue colonizando a lo largo del siglo XVI toda la zona norte donde estaban las minas, Zacatecas, bueno, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, hasta Chihuahua y Nuevo México, y en el sur hubo las expediciones hasta Nicaragua, y así se conformó la Nueva España en 20 y tantos años de guerra, bueno, y en un proceso que todavía duró bastantes décadas más, y en ese proceso también los indígenas fueron protagonistas. O sea, cada una de las expediciones que salieron a conquistar Michoacán, a conquistar Oaxaca, a conquistar Yucatán, a conquistar las diferentes regiones, eran también 90 o 99% indígenas y 10 o menos de 1% españolas. Entonces, también esa es otra visión. No se trata de una conquista en que los españoles se hayan impuesto unilateralmente, sino más bien en que hubo una alianza, una coalición entre indígenas y españoles que construyeron un nuevo orden político que después se convertiría en el virreinato de la Nueva España. Pero eso también sucedió 15 años después de la conquista. Entonces, realmente no es un suceso tan absoluto como lo hemos planteado hasta ahora. Es que es muy interesante esto que dice Federico, porque como que los seres humanos tendemos mucho a ver ciertas fechas, ciertos episodios, pero la historia es de gran aliento, y las caídas de ciudades, ¿no? Cuando capitula una ciudad, como que son hitos históricos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Úrsula? ¿Cómo interpretas tú la caída de México Tenochtitlán hace 500 años? Mira, estoy de acuerdo efectivamente en lo que mencionan mis dos colegas, entonces no voy a redundar sobre algo que han expuesto claramente. Sí quisiera ir sobre la idea de que la conquista, nos hemos centrado mucho en la conquista bélica. La conquista tuvo implicaciones en muchísimos ámbitos, irreversiblemente. Fue la conquista cultural, la conquista religiosa, la conquista de los cuerpos, la conquista de los comportamientos, la conquista de un nuevo orden, ¿no? Con pervivencias, con negociaciones, con rupturas que fueron no negociables y con otras que se permitieron de una u otra manera. A mí lo que me llama la atención es cómo hace, no sé, 3 años, decías 13 de agosto, nadie sabía qué había sucedido el 13 de agosto, nadie. ¿No? Ahora dices 13 de agosto y probablemente se va fijando en la conciencia esta fecha como este episodio que es en el imaginario popular el más doloroso de la historia nacional. No se compara ni con la pérdida del territorio a manos de Estados Unidos en el siglo XIX, ni con la revolución, el imperio de Maximiliano, ni con los grandes malvados de la historia como Victoriano Huerta o Santana. Creo que cada cierto tiempo, y eso lo sabemos nosotros, los historiadores, se van interpretando con base en nueva evidencia, en nuevas fuentes y en nuevas formas de pensar diferentes episodios de la historia que nos resultan significativos. Entonces yo quisiera insistir en esto, en que es una conquista no nada más bélica, es una conquista de muchos ámbitos y que dura mucho tiempo, muchísimo tiempo. Digamos, en el caso del norte, de los grupos que pueblan el norte, es una conquista de siglos, donde hay muchos grupos que se resisten, muchos pueblos que dicen, a mí no me vas a dominar y me voy a resistir, ¿no? Con uñas y dientes. Entonces, creo, y en eso coincido, en que esta conquista es como la puerta de entrada para que después haya una sucesión de conquistas. Yo lo explico un poco como cuando avientas una piedra en el agua de estas que rebotan y hacen diferentes ondas. Eso es para mí como esta entrada a una sucesión de eventos que van a trastocar, y esto es importante también señalarlo, van a trastocar para siempre el mundo entero, el mundo completo.
es decir, en términos económicos, culturales, sociales, de trasiego de personas, de influencias artísticas, de todo, y a veces pasa que nos estamos tan concentrados viéndonos el ombligo, que no vemos que ese cambio, para bien o para mal, eso está más allá de esta digresión, cambió, reconfiguró para siempre el planeta por completo. A ver, déjenme preguntar, estoy completamente de acuerdo con ustedes y nos dan una visión muy amplia, histórica de lo que significó la conquista, pero quiero preguntarles qué pasó ese 13 de agosto, ¿no? Un poco que nos cuenten la historia de ese día, de la capitulación, entiendo, de Cuauhtémoc, en fin. Federico, ¿qué pasó ese día? Bueno, el 13 de agosto es el fin de la guerra porque finalmente es el momento en que fue capturado el Tlatoani, o bueno, el gobernante de México Tenochtitlan y de México Tlatelolco, Cuauhtémoc. No era propiamente un Tlatoani porque nunca fue coronado formalmente. Sí. El último Tlatoani formal de México Tenochtitlan fue Cuitláhuac, que había sido coronado en 1520, pero que murió en la epidemia de viruela a finales de ese mismo año. Y Cuauhtémoc tomó el poder, pero era más bien un líder militar que no había sido investido realmente con el trono, por así, con el cargo de Tlatoani, sí. Porque por la circunstancia de la guerra, ¿no? Y ya digamos que ese día fue capturado por los españoles. Hay dos versiones diferentes. Según una versión, estaba tratando de escapar de la ciudad, una ciudad que ya estaba perdida, que realmente que ya no podía defender y fue capturado tratando de escapar. Otra versión es que los españoles ese día lograron irrumpir finalmente en el último reducto donde estaba refugiado Cuauhtémoc y lo tomaron prisionero en ese reducto. Como tantas cosas de la conquista, por ejemplo, saber quién mató a Moctezuma es imposible porque tenemos estas versiones contradictorias. Y bueno, la captura de Cuauhtémoc marca ya la rendición de los mexicas. Después de ese día terminan los combates. Bernal Díaz del Castillo después de haber dedicado decenas de páginas a escribir las constantes combates, dice que ese día fue como si se hubiera acabado un gran estruendo, como si hubieran estado tañendo las campanas durante mucho tiempo y de repente se callaran y ya no había más ruido. Y entonces esa fue la sensación que había en el Valle de México, porque el Valle de México básicamente había sido teatro de operaciones militares durante los últimos, a lo largo de todo 1521, durante los últimos 8 meses, y en particular el sitio de México Tenochtitlan, pues tenía ya casi 90 días o más, y había sido realmente una batalla terrible, con incontables muertos civiles, con destrucción de edificios. La ciudad había sido pues arrasada en buenas partes, y entonces finalmente esto marcó el final de una guerra, pero más allá de esta derrota, que fue, insisto, no fue solo una victoria española, o sea, la derrota de los mexicas no fue una victoria española, sí. Fue en primer lugar una victoria tlaxcalteca, porque los tlaxcaltecas muy probablemente tenían 20,000 combatientes en ese teatro de batalla, mientras que los españoles tenían menos de 1,000, ¿no? También fue una victoria texcocana, porque los texcocanos muy probablemente tenían otros tantos combatientes, de los chalcas, que tenían probablemente 10,000 o más, y así sucesivamente, ¿no? Pero digamos que esta fecha marca el fin de la guerra, pero digamos que al día siguiente del 13 de agosto, el 14 de agosto, para nada está claro qué va a pasar en Mesoamérica, qué va a pasar en la zona donde hubo esta guerra. O sea, más allá de que fueron vencidos los mexicas, que eran el pueblo más poderoso, pero no eran ni de broma el único pueblo, y más allá de que sus vencedores eran muchísimos otros pueblos, para nada estaba claro qué tipo de gobierno iba a resultar de eso, qué nueva estructura política iba a sustituir la Triple Alianza. Es decir, estaba todo en el aire. No olvidemos que en ese momento los españoles, en efecto, no son más de 1,000, y todo ese mundo que supuestamente estaba detrás de los españoles, que estaba detrás de los españoles, que nosotros sabemos, era completamente desconocido para los mesoamericanos. O sea, los mesoamericanos no sabían que había tenían las noticias que los españoles les daban, pero no se podían imaginar que este continente que había detrás, todo este mundo que iba a empezar a llegar entonces. Entonces, seguramente el panorama que tenían del futuro la mayor parte de los participantes en esta conquista era muy diferente a lo que realmente sucedió unos años después. Entonces, es muy importante también tener clara esa diferencia, ¿no? Nosotros solemos pensar que la conquista es así, una parte inseparable de un proceso absoluto e irreversible de llegada de elementos nuevos, de cambio cultural, pero no, hay diversas etapas y siempre en cada etapa las cosas pudieron haber ido en una dirección diferente. No es inevitable, ¿no?
No es que una cosa tenga que seguir a la otra necesariamente. Sí. Y justamente el 3 de agosto de 1521 para nada estaba claro que se iba a constituir un régimen colonial como el que terminó por constituirse 20 o 30 años después. Úrsula, no sé si quisieras agregar algo de qué pasó ese 13 de agosto. A mí me gusta pensar, no porque me guste, porque sea que qué bonito, sino porque efectivamente esa imagen que dice Bernal de cómo el estruendo durante días, ¿no? De los atabales, de los tambores, la gritería, pues, que es una, digamos, técnica también de guerra de los mexicas para amedrentar al enemigo, enmudece de pronto, y entonces solo se escucha la lluvia, porque sabemos que, pues, es agosto, la temporada de lluvia, solamente se escucha la lluvia y es como un silencio ensordecedor. Después de meses de asedio, quisiera regresarme un poquitito antes, porque quizá la gente no lo sepa, nosotros lo sabemos y por eso lo platicamos desde ese, digamos, como desde ese parteaguas, pero habría que explicar el asedio que era por barco y por tierra. Es decir, se habían armado, y esto también da cuenta de esta alianza con los tlaxcaltecas, se habían armado unos barcos en Tlaxcala, se habían botado en el río, se había represado el río, se botaron los barcos para probar que flotaban, se desarmaron y los tlaxcaltecas, a lomo de tlaxcaltecas, se trajeron cargando esos barcos. Eran miles de hombres. ¿Por qué traigo esta figura también? Porque nos da cuenta de esa alianza y de esa ayuda que prestan los tlaxcaltecas constantemente a los españoles y de cómo son finalmente la fuerza de guerra, el grueso que pelea en la batalla y cómo los españoles son un reducidísimo grupo que está en el mando. Y efectivamente cuando la ciudad cae y este silencio se impone sobre los muertos, sobre los cadáveres y también sobre los victoriosos, y esta cosa de qué va a pasar con la ciudad, qué va a pasar con esa sede del poderío mexica, esa grandiosa, prodigiosa ciudad, y hay como la duda, bueno, vámonos mientras a Coyoacán, ¿no? Hacen un banquete, se emborrachan, festejan, pero sí, efectivamente el destino de la ciudad no está claro, qué es lo que va a suceder, y es que de pronto caemos un poco en la teleología. Como sabemos en qué acabó, ¿no? Creemos que para ese momento es igual de claro, y no es igual de claro, ¿no? Claro, totalmente. Tú, Raquel, no sé si nos quieras agregar algo de qué pasó ese día, el 13 de agosto. Bueno, le daría yo un giro para no ser repetitiva con esto, pensar en otras evidencias que hay, ¿no? Porque luego, o sea, está muy bien que se recurra a estas fuentes, ¿no? Y hay que estarles haciendo críticas a estas fuentes y contraponerlas y ver cómo uno se contradice con otro, etcétera. Pero esa es una forma de hacer historia. Y la otra es empatar con las evidencias arqueológicas, que esto es lo fascinante de esta ciudad, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que inmediatamente Cortés dice, destruyan, ¿qué es lo que se destruye? Porque siempre hablamos de una destrucción. Destruyan el centro ceremonial, es decir, en donde están todos los edificios políticos, administrativos, religiosos, sobre todo el Gran Templo Mayor, que es como el eje que organiza todo el resto de la ciudad. Eso sí, abajo. Esa es una, eso se sabe. Dos, todos los símbolos de poder que tenga esa élite, esa clase dominante, es decir, lo que sea que usen de atavíos, todas las manifestaciones de esta clase que resguardaba el conocimiento, los templos, las escrituras, o sea, todo ese saber, ese conocimiento y símbolos de poder, vámonos lo más pronto posible para abajo. Esa es una parte, pero se nos olvida que lo que sostiene la ciudad, se nos olvida por la grandiosidad de estos edificios, ¿no? Sí. Pero se nos olvida que lo que sostiene a la ciudad son barrios, muchos, decenas y decenas de barrios, perdón, acomodados en unidades mayores, ¿no? Y muy bien distribuidas. Y entonces, ¿qué pasa con esos barrios? Pues no se destruyen para nada. Entonces, una cosa es que Cortés va a decir, ok, nombra a uno de sus soldados, García Bravo, el primer agrimensor, para que levante el primer plano y diga, aquí 24 callecitas, que es el casco, vamos aquí a vivir los españoles, yo reparto las casas, los solares, por sus méritos en la colaboración de esta conquista, aquí vivimos, aquí
según ellos, la nueva aristocracia, con su cabildo, con su propia jurisdicción, y medio que nos segregamos en un espacio, ¿no? Digo, de eso a que se haya llevado a cabo es otra cosa, pero sí es una primera estrategia espacial, una primera fórmula que tiene Cortés de decir, aquí se marca un espacio de república o pueblo español en donde nosotros vivimos, y si se descuida la corona, se crean su propio feudo, casi, solo que la corona dijo, no, a ver, espérate. Y la otra es otra fórmula, otra estrategia, que esa se la va a dejar Cortés al clero regular, a los franciscanos. Ahí sí tú te encargas de los barrios y cómo se van a organizar en torno a un convento, por ejemplo el de San Francisco, es una gran ciudadela, y entonces esa es otra fórmula espacial. Entonces, por un lado, es un acontecimiento, pero sí espacialmente hablando, del orden espacial, territorial, sí es una ruptura, o sea, sí es una ruptura esta ciudad, ¿no? Sobre todo el corazón de la ciudad, que es donde se concentran los símbolos políticos y religiosos, y eso sí hay que destruirlos rápido. Oigan, déjenme ahora preguntarles de los dos, digamos, personajes centrales en esta historia. Por un lado Hernán Cortés, por el otro lado Cuauhtémoc. Ya nos contó Federico cómo Cuauhtémoc pues era un líder, digamos, temporal después de la caída, de la muerte de Moctezuma y de Cuitláhuac. Cuéntanos, empecemos contigo, Úrsula, ahora, el tema de Cortés. ¿Qué dirías de Cortés y de Cuauhtémoc? Bueno, Cortés es, para algunos, es el Catalino Krill de la historia. Para las generaciones más nuevas que no saben quién es Catalina Krill, podría ser como el Sarito Sosa. Es el gran malvado, ¿no? El cruel despiadado. Yo creo, a ver, tampoco diría que es el Alejandro Magno, como hay gente que dice el Alejandro Magno o el Julio César. Creo que es un hombre muy astuto, es muy habilidoso y entiende, me parece que entiende, claro, con ayuda, sabemos que tiene ayudas, pero entiende rápidamente como por dónde tiene que colarse, por dónde están las rencillas, por dónde están los enconos, cuándo aliarse, cuándo sobornar, cuándo aplastar, como que tiene muy claro eso. Y me parece importante, digo, no estoy de acuerdo con eso de que las conquistas son de un solo hombre. Porque no, claro que no. Pero creo que más allá de la conquista, hay una parte de Cortés que ha sido largamente ignorada, y es esta parte como de empresario. Llamémosle empresario, sabemos que el término pues no es exacto, pero es un hombre que está buscando dónde poblar, dónde poner ingenios. Este clima favorece, vamos a traer ganado, traigan de Cuba puercos. Es decir, no es esta ansia de aplastar y aniquilar y matar, pues porque no tengo nada mejor que hacer. Tiene una visión más a futuro de, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a acomodar? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cuál es su problema? También es que es avaricioso, por supuesto, y que hace un pésimo reparto de la riqueza. Siempre como de contentillo. Entonces, pues a ti te doy 3, pero a ti te doy medio, pero entonces ya no alcanzó, qué lástima, lo que se fue al fondo del lago fue el oro del rey, el mío se salvó. Entonces, ese es un problema con el que se va a enfrentar después toda su vida, el desigual reparto que hace de la riqueza, de las tierras, de los indígenas, pero que creo que hay que redimensionar a ese personaje como un hombre que no llegó a querer destruir y aniquilar a una civilización. Llegó, claro, con la avaricia. Como los conquistadores ingleses, digamos, en el territorio de hoy de Estados Unidos, ¿no? Exacto, que es otro fenómeno completamente distinto al que sucedió acá, donde además se intentan fundar instituciones, ¿no?, que tengan raigambre en esta tierra. No es nada más expoliar y regresarse, o expoliar y largarse. Y creo que eso es importante porque también nos da otra dimensión humana del personaje, que tendemos a pensar que los personajes de la historia no eran humanos, o no tenían miedo, no iban al baño, no comían, no dormían, etcétera. Creo que es importante como devolverlos a esa dimensión, ¿no?, de ser humano. A ver, Raquel, ¿tú qué dirías, ya sea de Cortés o de Cuauhtémoc? Yo diría que bueno, a mí lo que me gusta pensar es cómo él, o sea, ya viene de una experiencia en las Antillas bastante desastrosa. O
O sea, él ya vivió ese desastre y también en Castilla de Oro, ya en tierra firme, en donde no prosperan las ciudades, no prosperan los gobiernos, todos los cabildos, entre ellos se están matando todo el tiempo. Es decir, hay poco oro, se acaba y siguen exportando indígenas como esclavos a las Antillas para... Entonces es un verdadero desastre y explotación. Entonces yo creo que ya tiene esta experiencia previa. Luego, una vez ya aquí, digamos, en continente americano, por supuesto, no sabemos en qué momento, pero yo creo que tuvo la suspicacia de entender la posición central de lo que hoy es la Ciudad de México. Es decir, estamos entre las dos cordilleras, en un punto equidistante entre el Pacífico y el Golfo. Sí. O sea, imagínate la importancia geográfica, pero para las futuras expediciones que le fascinan y seguirá, porque se está buscando este paso a las Indias, a Asia. O sea, de paso establecemos cabildos, ayuntamientos y ciudades de españoles. Pero yo sigo adelante, para el norte, para el sur, buscando pasos al Mar del Sur, futuro Pacífico. Entonces, el punto, o sea, el significado geográfico de la Ciudad de México en medio de la cuenca, en medio de un altiplano entre las dos cordilleras, él entiende, le guste o no, porque ni le va a gustar mucho este lugar, esta isla exótica en medio de lagos donde él dice hay vapores, o sea, no está ideal para nada como para fundar un reino, una capital virreinal. Pero, ¿qué creen? O sea, nos guste o no, aquí hay un prestigio anterior, aquí hay una autoridad anterior, aquí hay toda una percepción de poder por muchos otros pueblos que no son neutros, están o no están, pero los reconocen. Entonces, todo este prestigio y sobre todo esta estructura burocrática, política, no la vamos a desperdiciar. Simplemente hacemos una maniobra. Pero entonces, esa parte, esa visión, yo creo que sí es muy, muy impresionante, ¿no? Sí. Ahora, que se creyó más de lo que es y que él fue su propio protagonista de su propia gloria, él solito, ¿no? Pues es así, es otra historia. A ver, Federico, ¿qué nos puedes decir de Cortés? No hemos entrado Cuauhtémoc, pero a ver, yo sé que este es un tema que causa mucha controversia. Venga, Federico. Bueno, yo creo que antes que nada Cortés es un gran escritor, ¿no? Y el éxito de Cortés es la manera en que él mismo fue su mejor propagandista y su gran victoria. Lo que queda claro según los estudios de Matthew Restall y de los historiadores más recientes de la conquista es que realmente Cortés no era el comandante del ejército que tomó México Tenochtitlan. Cortés tampoco fue el genio estratégico que llevó a cabo esta guerra, que la dirigió y que la llevó a su fin, porque realmente otra vez 500 españoles difícilmente le podían dar órdenes a 20,000 tlaxcaltecas, sobre todo cuando tomamos en cuenta que los tlaxcaltecas estaban cerca de su casa, tenían acceso a alimentos, tenían acceso a bastimentos, tenían acceso a aprovisionamientos, tenían acceso a una población civil que los podía sostener, y los españoles no tenían nada de eso. Los españoles no tenían comida que ofrecer, no tenían ningún abastecimiento, no tenían refuerzos, no tenían ninguna población a la cual refugiarse. Entonces la idea de que Cortés es el general y los indígenas lo obedecen, esa es la ficción que Cortés crea en sus cartas de relación. Y básicamente se la creyeron los españoles porque les convenía creérsela, ¿no? Y todos los que han creído en esta grandeza de Cortés, en el fondo es porque es el origen de lo que consideran el régimen colonial. Pero realmente las investigaciones recientes de Restall, también desde luego ya desde hace tiempo el trabajo de Guy Rosat y de otros investigadores aquí en México, han demostrado que en las cartas de relación es muy poco lo que se puede creer. Justamente recientemente acaba de salir un nuevo libro del difunto historiador Luis Fernando Granados, que hace un análisis minucioso de la segunda carta de Cortés, que es justamente la carta de 1520, y demuestra que realmente pues Cortés está inventándose 3/4 partes de lo que está diciendo, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que Cortés, pero a ver, Federico, déjame hacerte una pregunta ahí. Lo que tú estás diciendo es que en realidad mandaban los tlaxcaltecas y los generales, digamos, eran los generales tlaxcaltecas, para entenderlo. Bueno, los tlaxcaltecas, los texcocanos, o sea, era una coalición. Sí, los cholulos. Y básicamente, o sea, lo que sí desde luego no sucedía es que Cortés le diera órdenes a los tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas lo obedecieran. Okay. Claramente, todos los indicios que tenemos es que había una negociación y difícilmente Cortés estaba en posición de imponerse.
porque no tenía el poder real. O sea, finalmente los que estaban sustentando la guerra y los que permitieron que ganara el ejército conquistador fueron los tlaxcaltecas y los texcocanos y los chalcas, que eran los que les daban de comer a la gente, los que mantenían vivos a los combatientes. Entonces es muy difícil que la parte más pequeña, que la parte que no puede aportar nada, que puede aportar menos al esfuerzo de guerra, sea la que mande, ¿no? O sea, desde luego Cortés pretende mandar, pero otra cosa que hay que entender es que Cortés no entendía casi nada. O sea, Cortés lo único que entendía entre 1519 y 1521 es lo que Marina le traducía. Toda su comunicación con los indígenas era por medio de Marina, y Cortés, o sea, Cortés hablaba, decía a los indígenas tal, y luego Marina traducía en náhuatl, y Cortés no tenía idea de lo que había traducido Marina. Y luego los indígenas le respondían a Marina en náhuatl, y Cortés tampoco tenía idea, solo tenía idea de lo que Marina le decía. Y entonces, cuando Cortés en sus cartas, o sea, para creer que Cortés mandó y que era el comandante de este ejército, pues hay que creer, en sus cartas dice, yo les dije a los indios que hicieran tal cosa. Pero en realidad no es que él les dijo, yo le dije a Marina que les dijera a los indios. Y luego Marina habló en un idioma que yo no entiendo y les dijo, ¿quién sabe qué a los indios? Y luego los indios le respondían algo que no sé y Marina me respondió a mí. Marina, por un lado, era la esclava de Cortés. Y en ese sentido, pues obviamente sí lo obedecía. O sea, no estoy diciendo que Marina hiciera cosas independientemente de Cortés. Pero por otro lado, lo más probable es que la manera en que Marina traducía lo que decía Cortés era muy distinto a lo que Cortés entendía. Entonces, por ejemplo, cuando Cortés hablaba de rey, el concepto de rey no existía en la Nueva España. O sea, la idea del emperador, así de un ser, una persona que es representante de Dios en la tierra y que tiene un poder absoluto, era una cosa que en la tradición mesoamericana no existía en absoluto. Pero entonces, el Tlatoani no era similar al Tlatoani. El Tlatoani siempre compartía el poder, generalmente, o sea, el Tlatoani en México compartía el poder con un Cihuacóatl y además había un consejo de gobierno. Entonces, realmente, o sea, a lo mejor sí tradujo rey por Tlatoani, pero Tlatoani es algo muy distinto a rey. Sí. Y los que los mesoamericanos entendieron era Tlatoani, no rey. Entonces, hay allí, sobre todo en los años de 1519 a 1521, realmente lo que entienden los españoles del mundo mesoamericano es muy poco. Y aparte no hay que olvidar que todo lo que Cortés dice que él descubrió, en realidad es lo que los indígenas le enseñaron. O sea, si Cortés supo que la Ciudad de México era la más importante, es porque los indígenas le dijeron que era la más importante. Sí. No, claro. Si supo que era el centro de un imperio, es porque los indígenas le dijeron que era el centro de un imperio. Los toltecas que le enseñaron los códices, que le explicaron la organización política. Y luego, entonces, realmente esa idea de que Cortés controlaba es una fantasía del propio Cortés, que le escribe en su carta al rey, porque pues, es lo que le conviene decir, y sobre todo porque su carta es un alegato jurídico en que pretende que lo que está haciendo es una conquista legal, que no era, y pretende sentar las bases jurídicas para su propia promoción como gobernador de esta tierra que acaba de conquistar. Oigan, tengo que hacer, una breve pausa, pero regresamos. Estamos hablando de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Regresamos. Bueno, estamos hablando con Raquel Urroz, Úrsula Camba y Federico Navarrete de hoy. Hoy hace precisamente 500 años cayó la ciudad de Tenochtitlán. Está muy interesante aquí lo que nos están compartiendo estos tres analistas. Y pues ya se nos está acabando el tiempo y yo sí no quiero dejar esta pregunta en el tintero, Federico. ¿Cómo se debe de conmemorar esto? ¿Cómo una nación mexicana que pues, viene de ahí, pero también está muy lejano, etcétera, tiene que conmemorar un hecho como el de hoy? ¿Qué nos dirías al respecto? Bueno, creo que claramente lo que ha quedado claro en los últimos 2 años es que no ha habido una conmemoración unánime. O sea, el gobierno tiene sus propuestas, hay iniciativas de la UNAM en las que participamos los 3 participantes en esta mesa, que es una propuesta académica de conmemoración muy diferente a la del gobierno. Hay propuestas de las instituciones, el Colegio Nacional, la Academia de la Historia, han hecho sus propuestas y hay muchas diferencias en la visión de estos eventos, ¿no? Por ejemplo, los historiadores de la Academia y del Colegio Nacional insisten en que el término conquista es un término adecuado, pero en cambio el gobierno ha insistido en que el término conquista no es adecuado y ha propuesto hablar de resistencia indígena. Yo en un principio defendía el término conquista
pero me han parecido tan pobres los argumentos de mis colegas para defender el término conquista. Básicamente lo que acuden es al diccionario, y creo que el término conquista es algo mucho más complejo que un término como de diccionario. Como el término democracia, pues tampoco la discusión sobre la democracia se agota con una definición de diccionario, ¿no? Entonces creo que ha sido tan pobre la defensa del término conquista que han hecho mis colegas que yo estoy convencido que sí hay que cambiarlo. No necesariamente sé si lo de 500 años de resistencia funcione o no, pero claramente el término conquista ya no sirve, porque el problema es que es un término demasiado vago, ¿no? Hablamos primero de una conquista militar, pero luego el término conquista nos permite brincar a hablar de una cosa que tampoco existió, la famosa conquista espiritual, que no existió, es una fantasía inventada por Robert Ricard en los años 30. El proceso de cristianización forzosa fue un proceso mucho más complicado, en que realmente no es que los españoles hayan impuesto una religión. Bueno, sí la impusieron porque persiguieron las otras religiones, pero desde luego no evangelizaron a los indígenas como pretendían. Era imposible que 1000 frailes lograran cambiar la manera de pensar, de vivir, los rituales, las costumbres, la manera las formas de pensamiento y de cultura de millones de personas. O sea, eso es imposible. Y entonces es muy fácil cuando hablamos de conquista que empecemos a extender el término conquista como una mancha que empieza a hablar de todo. Y entonces estamos hablando de conquista espiritual, de conquista ecológica, de conquista. Y entonces pues el término conquista ya pierde su sentido, ¿no? Porque entonces ya se vuelve un término demasiado amplio que no sirve de nada. Entonces creo que, por ejemplo, pero bueno, volviendo al tema de la conmemoración, creo que pues obviamente tiene que haber polémica. La conquista era polémica desde que sucedió, ¿no? Imagínense ustedes, el 14 de agosto de 1519, muy probablemente los que habían hecho la conquista realmente, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los indígenas aliados, seguramente pensaban que lo que iba a haber en la Nueva España iba a ser una nueva triple alianza, en que probablemente fueran Texcoco, Tlaxcala y los españoles en México, o sea, en la antigua ciudad mexica que ahora iba a ser una ciudad española, y que las cosas iban a seguir siendo pues más o menos como habían sido tradicionalmente en Mesoamérica. La conquista fue una guerra mesoamericana y pues seguramente los actores mesoamericanos de esa guerra esperaban la continuidad del mundo mesoamericano. Claro. Los españoles tenían otros planes. O sea, Cortés sí creía sinceramente que él era el capitán. Y bueno, no sé si lo creía sinceramente, pero planeaba actuar como si fuera el capitán y como si él fuera el jefe de todos esos indios. Ahora, y entonces, ya desde un principio, entonces, la conquista tiene significados contradictorios. Es una cosa para los indígenas conquistadores y es otra cosa para los españoles. Y eso esa ambigüedad de la conquista es algo que se va a mantener durante 500 años. Y es por eso que seguimos discutiendo hoy el significado de la conquista, quiénes fueron los protagonistas de la conquista, quién ganó, quién perdió. Sigue siendo un tema de debate hoy porque no estaba claro el 14 de agosto de 1519. Pero este término de resistencia de los pueblos originarios o resistencia indígena del gobierno, pues tampoco es un buen concepto, porque pues como ya ustedes lo dijeron, quien ganó fueron los otros pueblos indígenas, ¿no? Con unos pocos españoles. Entonces, pero me gusta lo que dice Úrsula, Federico, de que está bien que haya polémica, que haya controversia. Esto, o sea, aparte de conmemorar es que haya controversia. ¿Cómo ves tú? Sí, ciertamente, yo creo que sí es importante, por supuesto, discutir y el diálogo. Y sí, evitar el soliloquio. De pronto estamos muy metidos hablando con las mismas personas y creemos que todos piensan como nosotros. Y creo que es importante abrirse a escuchar otras opiniones. En torno a la resistencia de los pueblos indígenas, a mí me parece que el término, bueno, cae en el esencialismo histórico, por supuesto, como si siempre se hubieran comportado de la misma manera y hubieran resistido a las mismas adversidades. Creo que es importante resaltar que después de la conquista, los indígenas encuentran formas de resistirse que no necesariamente son militares o bélicas y que les permiten sobrevivir. Es decir, sabemos que el virrey tiene 2 días a la semana para escuchar los problemas, las quejas, los pleitos de los pueblos de indios y que los indios acuden a estas instancias para exigir justicia. Comprenden que hay otras formas de resistir que no necesariamente son mediante el escudo y la flecha. Es el caso de Tecuich por la hija de Moctezuma, por ejemplo, que la casan con Cuitlahua, con Cuauhtémoc, con Juan Cano. O sea, se casa un montón de veces y la mujer entiende que el mundo como lo conoció ya no existe, ese mundo ya se fue, hay un nuevo mundo y que ella necesita adaptarse y encontrar los recovecos para poderse enfrentar a los nuevos retos de este mundo y lo logra. Y entonces exige sus privilegios como hija de Moctezuma y hay una relación de méritos. Es decir,
no hay que desconocer, porque es una manera también de discriminar, de revictimizar, de ignorar las formas que tuvieron estos grupos de poderse enfrentar a esta nueva realidad que les era adversa, que era muy distinta, y en este sentido quiero retomar este concepto de los malentendidos. Es muy importante que a la gente le quede claro que son dos mundos que no se entienden nada, que no tienen nada en común, que cuando un religioso habla de pecado, bueno, eso está asociado al arrepentimiento, a la penitencia, a la gula, la lujuria, la pereza, la ira, la soberbia, es decir, un montón de conceptos que no existen como tal aquí. Y que este mundo está fundado, está mestizado sobre la base de los malentendidos y los sobreentendidos. Eso es así. No, es decir, o se tienden puentes, pero puentes que quién sabe qué se decían y quién sabe qué entendían, ¿no? Y aquí seguimos, por cierto, con esas características, caray. Raquel, ¿tú cómo ves? ¿Cómo se debe de conmemorar lo que este acontecimiento, 500 años de la caída de México, Tenochtitlán? Yo creo, Leo, que más que discutir, más que discutir demasiado, clavarnos demasiado, por ejemplo, en el concepto, porque también si lo sustituimos es otra discusión. Está bien discutir debates, por supuesto, así se hace en gran medida la historia, pero yo creo que sirva este momento para hacer una invitación a tres situaciones históricas, a tres grandes procesos, por lo menos que sirva de esto a esta invitación. Una cosa es, yo sí creo celebrar la grandeza de Tenochtitlan como un logro civilizatorio más, no el único, pero más. Pues para el caso vámonos a Teotihuacán, vámonos a tantas, pero sí es un logro de esta civilización única en el planeta. Eso deberíamos digamos, sí, yo sí creo que se debe de engrandecer, que los logros tecnológicos, productivos, como resultado de una larga tradición de ciudades anteriores, o sea, de toda una sistema civilizatorio. ¿Por qué no hablar de eso? Por un lado, que esto nos dé pie a hablar del mundo de los milenios anteriores que se nos olvida, porque esta es una ciudad última, o sea, es el resultado de una evolución muy larga. Echarnos un clavado a ese mundo anterior que es fascinante como mexicanos. Y luego el que sigue, que es este nuevo orden, no importa si es virreinal, colonial, también lo podemos discutir y está muy bien, pero ahorita no da tiempo. Lo que da tiempo es solamente para hacer una invitación de que son siglos de creatividad, de acoplamientos, de sincretismos, de transformaciones de todos. Entonces, pues yo creo que de eso se trata, de llegar al día de hoy diciendo, a ver, hagámonos cargo del presente, eso sí, o sea, es decir, no le cobremos facturas al pasado, ni queramos hacer justicia, a mi modo de ver, al papá o a la mamá que tuvimos, sino asumir, bueno, pues nos tocó una mamá así, mi papá es así, mis hermanos, o sea, mi medio ambiente no fue el más funcional, no, hubo violencia, hubo guerras, pero hoy soy una adulta y pues tengo que asumir que hoy no hay justicia en este país, hay desigualdades, hay discriminaciones y hoy vamos para adelante pero sí que interesante la riqueza de ese pasado, lleno de violencia y de horrores, sí, y los dos pueblos Totalmente. Y los dos legados llenos de sistemas educativos patriarcales que hay que combatir hoy, sí. Pero bueno, pues ¿qué le hacemos, no? Bueno, y otra de las cosas que Federico ha remarcado mucho y lo hemos platicado con él, hay racismo, sigue habiendo racismo en este país. Desgraciadamente. Tengo que hacer una breve pausa y regresamos a concluir este tema dedicado a la caída de la Gran Tenochtitlán hace 500 años. Bueno, estoy platicando con Federico Navarrete, Úrsula Camba y Raquel Urroz sobre la conmemoración hace exactamente 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán. Déjame empezar contigo, Raquel. ¿Tú cómo ves
¿Cómo ha manejado esto el gobierno del presidente López Obrador? Con esta carta pidiéndole al Reino de España que se disculpe por la conquista, con esta construcción, eso lo hizo el gobierno de la Ciudad de México, de una pirámide ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde luego siempre las conmemoraciones las tratan de aprovechar los gobiernos para sus propias agendas políticas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, te voy a hacer mi opinión personal porque yo, claro, política cero, mi mundo es otro como que en los siglos anteriores. Sí. Pero sí es muy impresionante que somos un pueblo que siempre confrontamos la historia con los usos políticos y luego le damos estos usos morales, ¿no? Entonces sí es un poco peligroso porque como digo, pues no vamos a estar cobrando facturas anteriores. Fíjate, la verdad es que alguna vez pensé, vamos a darle el beneficio de la duda. Tú me provocas un agravio. ¿Qué te cuesta pedirme perdón? Para ti no te arrepientes, no fue problema, lo que sea, pero si eso mejora las relaciones, ¿qué te cuesta pedir perdón? Algún momento lo llegué a pensar, lo confieso. Sí. Porque políticamente, pues si funciona, pues que se haga. Pero luego dije, no, es peligroso porque volvemos a caer en esto, en buenos y malos, en recurrir al pasado para cobrarle cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque la historia, y con eso yo creo que terminaría, Leo, ya si nos quedamos con la idea de que la historia son procesos de larga duración, de largo aliento, son desarrollos en donde todo el tiempo estamos transformándonos. No somos los de ayer, no queremos ser los de hoy, ojalá cambiemos y nos estamos transformando. Entonces, ¿a quién le pides perdón de qué? Mejor hoy actuar en el presente para seguirnos transformando. Igual que hicieron esas sociedades. Las europeas que llegaron acá se transformaron y los indígenas en todas sus clases sociales se transformaron y se fueron acoplando para seguir adelante. Entonces, prefiero quedarme con eso y tratar de deslindar lo que más se pueda estas reivindicaciones y usos políticos que se hace con la historia. Creo que no es muy sano. ¿Tú cómo ves, Federico, lo que cómo ha tratado de aprovechar para la narrativa del gobierno esta conmemoración de la caída de México Tenochtitlán? Bueno, en primer lugar diría que como tú bien dijiste, los gobiernos son gobiernos, ¿no? Sí. Si hubiera un gobierno de otro signo o de otro partido, seguramente estaría también aprovechando el aniversario para sus propios fines políticos, ¿no? Por otro lado, a mí me sorprende que, o sea, la carta de López Obrador, que ni siquiera conocemos completa, porque lo que hubo primero fue una filtración de mala fe del gobierno de España, y luego López Obrador ha medio mostrado pedazos de la carta, pero no conocemos la carta, entonces estamos hablando un poco a ciegas, pero esta carta fue hace 2 años. O sea, ¿por qué seguimos discutiendo lo de hace 2 años? El gobierno español dijo que no de la manera más altanera, arrogante y, a mi juicio, irrespetuosa. O sea, se negó siquiera a discutir las cosas con una indignación que a mí me parece que estaba completamente fuera de lugar. Y me impresiona que mucha opinión pública mexicana favorece más la actitud arrogante del gobierno español que la petición del gobierno mexicano. Pero bueno, eso ahí cada quien tiene sus filias y sus fobias. Pero por otro lado, yo me enfocaría a los actos de perdón que ha realizado el gobierno durante este año, ¿no? Este año lo que ha habido es una serie de actos en que el gobierno mexicano, que es una cosa que aparte había ofrecido desde la carta, ¿no? Siempre dijo, la carta originalmente, según lo que hemos visto, decía, hagamos un proceso de revisión histórica, es decir, nombremos una comisión de historiadores que hagan una revisión histórica y en función de sus resultados, los diversos estados, tanto el Reino de España como el Vaticano, por cierto, también la petición fue al Vaticano, y el gobierno mexicano mismo ofrecía pedir disculpas. Entonces, este proceso de revisión lamentablemente nunca se realizó. Y ahora lo que está sucediendo en 2021 es que el gobierno mexicano está pidiendo disculpas. Ya hubo una disculpa a los pueblos mayas por la mal llamada Guerra de Castas. Ya hubo una disculpa a los chinos por la masacre de Torreón. Yo no sé si ahorita va a haber una petición de disculpas en la fiesta del 13 de agosto. Digo, no sé qué haya decidido el presidente. Va a haber una petición de disculpa a los yaquis más adelante en septiembre. Eso ya está calendarizado a fines de agosto, no sé. Y el problema,
esta política del perdón es una política que no es muy distinta en el fondo a lo que han hecho, por ejemplo, las comisiones de verdad en Sudáfrica y en otros países, donde ha habido procesos de justicia. Después del régimen del apartheid en Sudáfrica hubo un proceso de justicia y al final del proceso de justicia los que fueron hallados criminales, sobre todo pues, los líderes blancos del régimen racista. Pero déjame preguntarte, ¿no? Federico, ¿a quién debe de pedir perdón? Porque pues, ahí entras también al tema de lo que ustedes decían, de los tlaxcaltecas, de los otros grupos indígenas que también participaron en esto, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que si hubiera habido una reflexión histórica, se podría llegar a esas conclusiones. El problema es que no ha habido una reflexión histórica. Y entonces lo que hemos tenido, lo que quiere hacer el gobierno son simplemente peticiones de perdón sin la reflexión histórica, que a mi juicio pues no sirven de mucho, porque no aprendemos nada nuevo con esas peticiones de perdón. Perdón, y yo lo que lamento es que no haya habido... Te tengo que cortar porque me quedan 2 minutos y quiero que... Sí, adelante, y quiero Úrsula que termine con esto, también de su opinión. Úrsula. Sí, gracias, Leo. Pues mira, yo creo que las disculpas nos exigen porque eso es muy humillante. O sea, si a mí, por ejemplo, Federico me falta el respeto, yo no le puedo decir, Federico, pídeme perdón porque me faltaste el respeto. O sea, tendría que ser, o Raquel, pídeme perdón porque me insultaste. Pues no, eso tiene que ser como, sí reconozco que te traté mal, sí reconozco que fui injusto, sí reconozco que fui lo que sea y te pido perdón en consecuencia, ¿no? Exigir que alguien te pida perdón es ponerte en una situación absolutamente humillante. Primero. Segundo, ¿qué es lo que sucede? Que lo que nos surge es integrar una visión del pasado y no un pasado fragmentado donde yo elijo las partes que me gustan, las partes que me convienen a mi discurso y entonces lo armo de tal manera que tiene sentido solo en un discurso cerrado que no admite primero el diálogo y segundo la crítica. Y el problema es que se cae en este nacionalismo ramplón, maniqueo, que es el que estudiamos en los libros de texto, que es como si hubieran abierto el libro de Ciencias Sociales de 1956, página 37, y se repiten los estereotipos, se repiten los prejuicios y reflexivamente, sin que eso nos ayude a entender los complejísimos contextos que produjeron este evento que es tan sensible en la historia nacional. Muy bien. Ya nos tenemos que ir, pero me van a regalar 10 segundos y le quiero preguntar a Raquel, porque Raquel es doctora en antropología. Oye, ¿cómo ves la pirámide que levantaron ahí en el Zócalo? ¿Se parece o no al Templo Mayor o es puro show? ¿Qué nos dirías al respecto? Creerás que ni estoy en el chisme, pero lo que sí supe es que la idea era que se reprodujera tal cual, ¿no? Sí. A mí me gusta, la verdad, a mí me gusta ir justamente a los restos, o sea, y usar la imaginación. Allí se ve, por ejemplo, cuando uno va a los restos, ves las etapas constructivas, como si fuera esta cebolla en estas etapas en donde se sobrepuso un templo. Eso es fascinante. O sea, la piedra habla, ¿no? Eso a mí me gusta, ¿no? No, bueno, yo le quiero recomendar a la gente que en este aniversario aprovechen para ir precisamente al museo del Templo Mayor, del sitio. Es espectacular. Esa es una buena manera de conmemorar esto. Gracias, Raquel, Úrsula, Federico, gracias. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero el lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.